Buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida a Sandra Sir y Enrique Longinotti para que integran esta mesa redonda que hemos titulado Arte, Diseño y Materialidades, la revista como artefacto impreso, y que forma parte de estas jornadas internacionales de estudios sobre revistas latinoamericanas que están teniendo lugar ayer, hoy y mañana. Así que esta será una mesa redonda específica en la que también debo decirles que, bueno, no ha podido estar presente Silvia Dolinco, lo cual lamentamos muchísimo realmente por sus aportes, pero bueno, por razones que no pudo solucionar para estar presente, vamos entonces a desarrollar la mesa con estos dos ponentes. Bien, a partir de aquí quiero sí presentarles a los colegas que hoy integran esta mesa. Enrique Longinotti es arquitecto, es profesor titular regular de Morfología 1 y 2, y de Tipografía 1 y 2 en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, es codirector de la Maestría en Diseño Comunicacional de la misma facultad y director de la Licenciatura en Diseño de la Universidad Torcuato Di Tella. Y Sandra Sir es doctora en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires, investiga la cultura gráfica en la Argentina en los siglos XIX y XX, en particular sobre publicaciones periódicas y otros objetos impresos. Actualmente es directora del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín y del CONICET. Bien, entonces, digo, para comenzar a pensar un poco las revistas como artefacto impreso, tal como es la propuesta que nos convoca, diría que me gustaría preguntarles cómo piensan ustedes la articulación entre estos tres campos, ¿no es cierto? El arte, el diseño gráfico y las materialidades, precisamente en el abordaje de las publicaciones periódicas. Bueno, puede tomar la palabra quien de ustedes quiera. Sandra, Bien. la palabra, yo después la tomo también. Bueno, pues después la retomás. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, en realidad me parece como tres términos que, por supuesto, por lo menos en determinados abordajes están sumamente interconectados. Voy a empezar por el concepto de arte, en realidad por hablar un poco en esos términos. En realidad, si pensamos en el arte en un sentido tradicional, me parece, nos encontramos con el problema, ¿no?, que se da particularmente en las miradas, en las perspectivas desde la historia del arte, con las jerarquías canónicas, ¿no?, en realidad que de algún modo dejan un poco afuera el objeto revista, o el objeto revista ilustrada, ¿no?, particularmente. Pero pensando en distintos géneros de publicaciones, y no me refiero particularmente a revistas de arte, ¿no?, que es un género específico también, que estudia más que quizás, bueno, Cristina Rossi, justamente que está acá, y otras colegas, y otros colegas, ¿no? Y tampoco me refiero a contenidos de arte que están, que circulan por lo general, que aparecen muchas veces en revistas generales, no me refiero a eso, sino me refiero sobre todo a una zona, ¿no?, que es a menudo como dejada de lado, particularmente por quienes se ocupan de cuestiones del arte, que queda como una zona huérfana a veces, ¿no?, que es la zona de la ilustración de la revista, ¿no? Incluso a veces la fotografía, si bien hay muchos más trabajos sobre fotografía, pero por lo general es una zona que dentro de los estudios académicos queda un poco soslayada, ¿no?, la ilustración de revistas. Y esa colaboración, ¿no?, de artistas en las revistas, colaboraciones muy específicas, incluso el mundo de la ilustración que se va
profesionalizando, bueno, pienso en periodos que yo estudié más, ¿no? Que son de fines del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Que es un momento donde se profesionaliza un poco el ilustrador en sí, la ilustración, y que después en un momento quizás se achica un poco en relación a la hegemonía de la fotografía, pero permanece y se agranda justamente con todo el desarrollo del humor gráfico. Bueno, pero que es un mundo que muchas veces permaneció como entre la frontera, en fronteras, ¿no? En zona de fronteras, ¿no? Que arte y no arte, en realidad, bueno, eso es algo que también afirman como bastantes ilustradores, nuestro lugar era la frontera. Entonces, para la tradición canónica de la historia del arte, por lo general no fue considerado, no fue incorporado, ¿no? En ese mundo. Muchas veces en relación con estas obras que no tienen firma, muchas veces como obras sin autor, que multiplicadas en miles de ejemplares por medios industriales, ¿no? Como son elementos que no entran en la categoría de obra única, y de la categoría de artistas también, ¿no? En realidad y queda como fuera de esa jerarquía, ¿no? Este tipo de objetos por lo general. Entonces, pero sin embargo, en realidad convergen, ¿no? En los estudios de la cultura visual, ¿no? Que cuestionan esas jerarquías, y que introducen nuevos objetos a los campos de estudio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que pensando en el término de cultura visual, el concepto de cultura visual es cuando quizás se saltea el escollo de la jerarquización, ¿no? Que en realidad que en la tradición de la historia del arte quedaría como soslayado. Bueno, por otro lado, el concepto de diseño, ¿no? Que por supuesto lo va a desarrollar Enrique mucho mejor que yo, ¿no? Para mí es algo que, bueno, que yo un poco me interesa, obviamente, pero no es mi especialidad, pero me parece como que es interesante pensar en términos de diseño porque permitiría ver la revista como dispositivo, ¿no? No solo para describir las características visuales, no solo para describirlas, ¿no? La estructura, sino para encontrar o para buscar el sentido de esas particularidades, ¿no? El sentido de la puesta en página, el emplazamiento de los elementos visuales, la relación del texto con lo que no es texto, la tipografía, los espacios, bueno, en fin, todo lo que en realidad hace quizás a la construcción o las decisiones estéticas, ¿no? Que tomaría un diseñador con respecto a la producción de una revista, ¿no? Vinculado también con los procesos de producción, ¿no? Todo eso que es algo que me interesa muchísimo, con los públicos a los que se quiere alcanzar también, y todo esto hace al sentido del objeto, ¿no? Y me parece que además a mí me resulta muy interesante porque nos abre al mundo de lo impreso, al mundo de la cultura gráfica, a este mundo que no está solamente habitado por editores, escritores, periodistas o ilustradores, en el caso de las revistas particularmente, sino por un trabajo colaborativo que es muchísimo más amplio, que intervienen muchísimos más cantidad de sujetos, ¿no? Que son los impresores, esta cantidad de distintos de técnicos, ¿no? que producen en una diversidad de procesos el pasaje de un texto o una imagen al impreso, ¿no? al impreso propiamente dicho, y que en este acto se operan como una serie de prácticas específicas donde ponen estos sujetos, ponen parte de sus saberes, sus gustos, su cultura visual. Bueno, como dice un poco el paleógrafo Armando Petrucci, estos sujetos, ¿no? Que son en general considerados como intermediarios entre el autor y el lector, en realidad son los que verdaderamente escriben, ¿no? En el sentido estricto del término, ¿no? Que son los que con esos gestos físicos, ¿no? Son los que plasman materialmente ese contenido en un papel o en cualquier otro soporte. Y si bien, yo estudié periodos en los cuales el diseñador gráfico todavía no estaba profesionalizado, ¿no? Pero alguien o alguienes, bueno, algunos tomaban esas decisiones estéticas, quizás era una decisión conjunta, ¿no? Tomada no en el sentido quizás proyectual, como después se desarrolló con el diseño gráfico, pero en general las revistas tenían un director artístico, ¿no? O alguien que se ocupaba, bueno, de pensar en las imágenes, en el emplazamiento de las imágenes, en pensar qué tipo de imágenes,
Y la verdad que si bien sabemos como bastante poco, ¿no?, de la vida cotidiana de los talleres, me estoy refiriendo a los talleres del pasado, ¿no? Seguramente ahí podrían encontrarse muchas de las respuestas a muchas preguntas acerca de las características visuales de los impresos. Bueno, esto con respecto al diseño. Bueno, después con respecto a las materialidades, ¿no?, que era como el tercer término que se ponía en relación, creo que tiene que ver con todo esto. Creo que de alguna manera hablar de todo esto es hablar de las materialidades, y hay algunas especificidades, a lo mejor pienso en el soporte, la estructura, el color, la tinta, ¿no?, el formato, ¿no?, todo esto que podría comprender, como que podría apoyar a la comprensión de la revista como dispositivo. Bueno, entonces en estas materialidades me parece que se articulan, ¿no?, de alguna manera todos estos términos, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Esto sería un poco la idea con respecto a esta primera pregunta. Así que Enrique, adelante. Bien, Bueno, ¿se escucha bien? Sí, ¿no? ¿No hay eco? ¿Está bien, no? No, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, la verdad que la primera pregunta ya es como para una tesis. Creo que espectacularmente Sandra ha hecho ese deslinde de lo canónico del arte, digamos, ¿no? Que evidentemente este tipo de objetos, las revistas, los objetos impresos en general, han encontrado una dificultad en lo, digamos, taxonómica, ¿no? Porque claramente nacieron reproductibles, nacieron para ser reproducidos, ¿no? Y entonces evidentemente la idea de unicidad desaparece, parecería entonces que una mirada romántica la categoría artística queda como atenuada, que es una visión quizás un poco conservadora, ¿no?, de lo que es la práctica artística, ¿no? A mí me parece que hay un aspecto, claramente, con respecto a la relación con el arte, mirando los diseños, que precisamente el diseño está en una relación, nace en una relación de tensión productiva con respecto al arte, ¿no? Realmente nace en una especie de intersección o de intersticio vinculado con el impacto de lo industrial en todos los órdenes, no solamente el diseño gráfico, pero también el diseño gráfico. Y sobre todo entender que las revistas, concretamente, fueron el lugar de desarrollo de todo tipo de pensamiento y de difusión, digamos, ¿no? Incluso para el diseño mismo, ¿no? El diseño en realidad se difunde antes que nada en publicaciones periódicas. Y de alguna manera es como que ese formato, digo, desde el Journal of Design de Henry Cole a de Estudio, la gran revista de artes decorativas y diseño británica, tenemos décadas y décadas de revistas extraordinariamente influyentes, que un poco lo que ponen en escena es una relación muy particular con el arte. Por ejemplo, funcionan casi como vademecums, ¿no?, sobre la práctica artística en general, incluso arquitectónica, ornamental, etc. El diseño de esos objetos está configurando la información que circula en esos objetos, y que no podría circular si no es a través de las revistas mismas. O sea que ahí nos encontramos con una especie de petición de principio. En realidad las revistas ocupan un lugar muy particular de polea, digamos, entre prácticas artísticas por un lado, públicos y demás, también conocedores, también productores. Así que en ese sentido, me parece que la relación, hablar del arte en las revistas es automáticamente llegar para hablar de que las revistas son claramente, ocupan un lugar, tanto por ser artefactos impresos vinculados al diseño, después lo voy a desarrollar un poquito más, pero también porque ocupan un lugar como fuente de información, de difusión y circulación muy específicos, ¿no? El otro aspecto que a mí me parece interesante es que las revistas, por definición, en cualquiera de sus versiones, tienen una identidad, ¿no? Hay una identidad, y la identidad de la revista no es un tema menor si comparamos a la revista como artefacto impreso, desde el punto del diseño, del libro como artefacto impreso, ¿no? De alguna manera, digamos, cuando las revistas ya tenían cubiertas, y las cubiertas, las tapas eran fundamentales para su presentación en sociedad, para ser reconocidas, para ser apetecidas, para ser suscriptas o lo que fuere. Todavía el tema de las cubiertas en los libros era un tema que estaba muy en el veremos, ¿no? El libro es una propiedad
privada, que después el dueño lo encuadernaba, tenía cierto, ¿no? Había una tapa provisoria. O sea que hay incluso aspectos muy particulares de artefacto impreso revista que lo pone ya en una relación con lo que el diseño puede pensar. Por ejemplo, cuál es la identidad visual de un artefacto de estas características. Me parece que es importante. Incluso, como muy bien decía Sandra, en épocas donde la figura del diseñador no estaba, en todo caso, reconocida como tal, instituida como tal, sobre todo el diseñador gráfico, es una expresión que inventa un tal Dwiggins en el siglo XX, el graphic design, pero digamos, si bien había gente haciendo eso, y yo creo que había gente haciendo eso, no llevaban esa camiseta ese nombre, ¿no? Así que me parece que un aspecto de la identidad es un tema clave y que me parece que desde el punto de vista del diseño es central verlo, buscarlo en las revistas, porque lo vamos a encontrar de una manera que quizás no lo vamos a encontrar en otros artefactos impresos. La preocupación por la identidad de ese objeto, por la identidad de esa publicación periódica, ¿no? En el libro, por ejemplo, vamos a encontrar mucha más preocupación por la autoría, en todo caso, ¿no es cierto? Y mucho menos por la identidad del artefacto en sí. El otro aspecto que me parece interesante es que la revista, desde el punto de vista del diseño, también es un artefacto definitivamente moderno. Yo diría moderno en un sentido incluso histórico del término, porque me parece que es claramente una obra colectiva, digamos, ¿no? En el sentido, tiene algo que ver con el cine, ¿no? Es una obra colectiva, no es una obra no hay una, ¿no? Las revistas están llenas de colaboradores, tiene una heterogeneidad interna muy particular, que las ha acompañado siempre, incluso en las versiones más depuradas, la heterogeneidad es, digamos, inevitable. Y si bien podemos pensar que en una época previa al diseño como institución, no es un desarrollo programático. Las revistas adolecen de cierto programa editorial interno, desde el punto de vista del diseño. Es difícil encontrarse con una pauta editorial, como si se diseñó ortodoxa, estricta, seguida a pie juntillas, como puede pasar después con revistas más modernas, más del siglo XX, sobre todo a partir de los 30, donde las revistas empiezan a tener un diseño interior programático. Yo diría que el diseño que existe en las revistas, incluso de fines del siglo XIX, es más pragmático que programático, ¿no? Hay una decisión, hay que resolver esto con la colaboración de gente que pone en página, ilustradores, como mencionaba muy bien Sandra, y me parece que ese es un aspecto interesante, ¿no? Dos cositas más. Claramente la configuración de lo tipográfico define un carácter de la revista que a lo mejor a veces no se termina de detectar. Habitualmente el texto tiende a ser traslúcido, ¿no? Y uno supone que eso está fatalmente puesto en alguna tipografía. Bueno, sean decisiones o no, deliberadas, explícitas o no, hay algo en lo tipográfico que es central y yo llamaría más que la tipografía, lo tipográfico como un conjunto de decisiones que por supuesto incluyen no solo la elección de tal o cual familia o fuente, que a veces se debía a motivos totalmente pragmáticos. Por ejemplo, tenemos estas, ¿no? No tenemos otra. La tipografía era un objeto sólido, un asunto pesado en términos materiales. Pero me parece que evidentemente define una textura visual muy particular, ¿no? Junto con eso, la puesta en página, que es una expresión muy linda, ¿no? Que viene un poco de la idea de puesta en escena, ¿no? Tiene algo de teatral, y la puesta en página también a veces es algo explícito, deliberado, consciente, y a veces es fatal. Bueno, hay que armar una doble página. De alguna manera hay que ponerlo, alguien define un ancho de caja, así van las cosas. Hay tantos caracteres, piensen que en la época previa a lo digital, el cálculo tipográfico era un tema muy complejo, porque había que contar la cantidad de caracteres, había que hacer una primera tirada, había que calcular cuántas líneas iba a ocupar un texto. Seguramente en las revistas había un linotipista que estaba tipeando, digamos, y fundiendo tipos a la vez para imprimir. Estoy pensando en fin del siglo XIX. Bueno, eso implicaba toda una cuestión, y evidentemente la puesta en página a veces podía ser algo, digamos, totalmente diario, y a veces algo por default, ¿no? Una cosa que mencionó Sandra, que a mí me interesa muchísimo, esta cosa tan obvia que uno puede pensar, la relación texto-imagen. A mí me parece que hay algo interesante ahí, desde el punto de vista del diseño, que en definitiva esa relación nos viene a decir qué es texto y qué es imagen, lo vuelve a redefinir. Quiero decir, la convivencia, la relación entre ambos no es una relación que está predeterminada, sino que en definitiva cierto criterio editorial de toda la cual revista define otra vez qué sería el texto y qué es la imagen.
dicho en criollo, qué es aquello para leer y qué es aquello para mirar. Y esta es una definición que desde el punto del diseño no es inocente, ¿no? De ahí que uno puede pensar que hay ciertas publicaciones de las ilustraciones tienen un peso muy grande que las hace desbordar como ilustraciones de un texto y empiezan a adquirir una autonomía. O lo textual empieza como a concentrarse o a arrinconarse en algún lugar porque en definitiva hay que dejar lugar a la foto o la ilustración. Así que es muy interesante ver desde el punto de vista del diseño que esa relación no es, tanto no es una relación solamente de acomodar las cosas de diagramador, sino que en el fondo lo que está pasando es cuáles son las convivencias o conflictos entre texto e imagen. Y bueno, después la anatomía del objeto, que desde el punto de vista del diseño es muy interesante, yo mencioné las tapas, pero bueno, las secciones internas, las publicidades, es un tema muy interesante de ver cómo se gestionaron durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, las publicidades que entran como una especie de, yo diría así, la espada de lo económico, atravesando, cortando, pasa también con los diarios, ¿no? Y las publicidades también es un tema. En algunos casos las publicidades, y pienso en varios ejemplos del siglo XX, formaron parte del diseño como un problema a resolver y otras veces simplemente fueron incluidas y toleradas como una tanda que hay que pasar porque hay que pagar el programa, hay que pagar la revista. No todas las revistas tienen publicidades, pero muchas las tienen. A mí me interesan particularmente las que tienen esa tensión. Así que bueno, esto con respecto al diseño, ¿no? Y después, con respecto a la materialidad, un último comentario. La revista es un hecho periódico, ¿no? Y tiene una cosa, una cosa finita, limitada, pero que es recurrente. Tiene algo extraño con respecto a su presencia física. Hay un pensamiento de Steven Heller, un gran investigador de diseño, que dice, el papel, antes de lo digital, el papel fue el más interactivo de los medios, ¿no? O sea, en realidad el papel fue un material de una profunda y profusa interactividad, comparado con otros materiales. Si pensamos otras materialidades contemporáneas al papel impreso, ¿no? Evidentemente el papel impreso ocupó un lugar de interactividad muy importante, y por eso, volviendo a lo que decía al principio, por eso el órgano de difusión, incluso natural, de las ideas sobre el diseño, fueron las revistas, ¿no? Por esa capacidad de apelar y de interactuar con lectores de manera urgente, rápida, expectante, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Hasta ahora voy con eso, después no quiero abusar. Bien, antes de pasar a algunos comentarios o preguntas que me surgieron a partir de lo que ustedes vienen planteando, quiero recuperar un comentario que nos centra y que dice, en las colecciones de libros como La Nación, de 1901 a 1920, la identidad visual fue también una preocupación central. No sé si quieren... Sí, excelente, muy buena acotación. De hecho, la colección de La Nación después te regalaban el mueble, que es una biblioteca secretaire bellísima. Yo tengo uno, siempre la amé, es una biblioteca muy Art Nouveau Secession, hecha en roble americano, que se las regalaban a los suscriptores que tenían la colección completa de los libros de La Nación. Tenía los estantes, la cantidad exacta de libros de La Nación, y en el medio tenía como una tapa que se rebatía, y era un escritorio, tenía unos inclusos de bronce. Acá dice Florencia que las compraban en cuotas. A los muebles no lo sabía, pero puede ser. Pero a mí me parece interesante que por algo tenían una preocupación por la entidad, porque evidentemente era una producción editorial dependiente de un diario. Entonces la idea de armar una colección y de envasar bajo la misma tapa, que era una tapa con unos detalles muy bonitos, una especie de tapa entelada, cambiaban los colores según el género, tenía que ver con eso. O sea, claramente es un trabajo de identidad en una entrega periódica, ¿no? Esa periodicidad de la entrega de esos clásicos, de esos libros, me parece que tiene que ver con eso. Bien, bien. Y la otra cuestión que un poco yo me quedé también pensando, como decía Sandra al comienzo, mi línea de investigación tiene más que ver con los programas estéticos, los debates y demás, pero también obviamente el trabajo sobre la imagen es central, especialmente para mí que trabajo periodos de la vanguardia. De modo que muchas veces las páginas de las revistas
eran para estos artistas de vanguardia que no lograban espacios de exhibición, ¿no? Hacían las veces de las paredes de las salas que no lograban. Y bueno, y en ese sentido también, pensando un poco lo que para nosotros fue la vanguardia invencionista de los años 40, ¿no? En Latinoamérica, años 40-50 ya, también pensar un poco el espacio de quienes estaban trabajando en esas, dándole forma a esas revistas, ¿no? Y que en ese momento en el que todavía no había tenido lugar la profesionalización, ¿no es cierto?, tomaban en muchos casos los artistas, ¿no? Artistas que muy tempranamente, como sabemos, como, qué sé yo, por supuesto Maldonado, pero también quienes estaban en su entorno, ¿no? Lito y demás, comenzaron a hacer los primeros trabajos de diseño, pero por otro lado, hasta qué punto también eso está mucho más extendido de lo que nosotros hasta ahora hemos puesto el foco para estudiar el diseño, ¿no? Por ejemplo, casi todos los artistas del grupo joven, que fue un grupo no necesariamente tan concreto como los concretos, tuvieron sus primeros desarrollos en las revistas que estaban a su alrededor. Estoy hablando, por ejemplo, de McIntyre, de Vidal, de muchos otros que, por ejemplo, Domingo Di Stefano, es decir, muchos artistas que en ese momento tenían un trabajo rentado en alguna institución y esa institución los convocaba precisamente para generar, inclusive para hacer un desarrollo de la identidad, ¿no? De marca o de... Estoy pensando en Vidal, que estaba vinculado a puertos, y sus obras quiero decir, sus diseños, diseños de tapa o diagramaciones y demás, tenían también que ver un poco con esa línea, ¿no? Así que, bueno, y por otro lado, era un momento en el que también me parece que está bueno traerlo a colación, segunda parte de los 50 era un terreno disputado, ¿no? De hecho, los artistas plásticos que formaron parte del movimiento estudiantil en el 55, pidiendo reformas en sus planes de estudio, pero también que sus estudios sean llevados a nivel universitario, lograron el programa en el año 58 que incluía el diseño. En realidad, hasta ese momento en el que no se habían dividido absolutamente las aguas, ¿no? Especialmente la posición del propio Maldonado en Ulm no había sido tan tajante, hasta ese momento los artistas todavía aspiraban a tener ese espacio, ¿no? Así que, nada, a mí siempre me dejan pensando, por ejemplo, no solo las revistas, sino también otros trabajos que han hecho, como los catálogos, afiches, catálogos, casi todos hacían afiches, y era bastante común el concurso de afiches, ¿no? Qué sé yo, estoy pensando también en todo ese grupo disperso en donde está Poleselo, está Perezelis, ¿no? Todos ellos que también participaron en, incluso los primeros trabajos de Lito, además de algunas revistas, fueron los catálogos de Kreid, ¿no? En donde a mí me parece notable cómo él buscó una identidad desde la serie, digamos, de catálogos en donde venían relativamente eclécticos y de pronto, bueno, él estableció un formato apaisado, un color plano, una única imagen, es decir, una búsqueda, ¿no es cierto?, de esa posibilidad de tener una imagen corporativa, se llamaría después, supongo. No sé, seguramente Enrique vos podrás decirnos si en ese momento se pensaba como tal.
No tan, es decir, lo corporativo es más asociado a la empresa, pero porque estoy pensando en lo que hizo Juan Carlos Di Stefano, digamos, que era diseñador de mañana y artista de tarde, dicho por él, ¿no? Claro. Extraordinario escultor. Él gana Guido Di Tella sacó un concurso para su primera muestra de arte precolombino, y los dos afiches que ganan, primer y segundo premio, son los de un joven Juan Carlos Di Stefano, y él dice, che, me gusta mucho lo que haces, quiero que dirijas el departamento de comunicación, o tanto el diseño gráfico de la Ditela, del Instituto Ditela, que duró 10 años ese trabajo, y en los catálogos, en las memorias y balances, hay publicaciones periódicas que entran dentro de un rango donde es extraordinario lo que se produce editorialmente, pero ya claramente la influencia de Stefano de la Escuela de New York era muy fuerte, con cierto orden suizo del estilo internacional, que un poco cruza, ¿no? Tiene un poco la lógica del modular del diseño suizo, con, yo diría sobre todo se ve en los afiches, pero se ve también en tapas de catálogo, más con la cosa apelativa de la Escuela de New York, ¿no? Esta cosa cruzada con la publicidad, donde la imagen tiene un punch muy particular, ¿no? Retóricamente es muy interesante. Pero es un caso, yo hablando con él, me decía, eran las 4 de la mañana, estábamos probando en la imprenta cómo quedaba esta tinta plateada con esto para hacer un afichito, y trabajaban a pie de imprenta. Y bueno, y sobre todo una anécdota que dijo, lo mejor que pasó es que durante 10 años nadie me dijo nada de lo que hacía, nadie me hizo una sola observación, que es el paraíso de un diseñador, ¿no? 10 años de un trabajo súper productivo y que nunca venga ninguno de los dueños de Tela a decirte, no me gusta esa letra, mi sobrina lo hubiera puesto de otro color, nunca pasó. Lo cual creo que es una de las características del éxito de lo que fue eso, ¿no? Pero sí, evidentemente en ese caso tenés un entrecruzamiento entre una identidad que tiene que ser reforzada a través de las publicaciones, que son casi como un house organ de la propia empresa, ¿no? En este caso, que a la vez es un instituto, ¿no? Tiene esta doble vía. Sí. Claro. Bien. Bueno, si les parece, paso a la segunda. No. Tengo una pregunta, pero la voy a recoger al final. ¿Sí? A las preguntas. Pasamos a una siguiente. Quería preguntarles, ¿cuál es la relevancia que consideran estos aspectos en el estudio de las revistas y cuáles consideran los aspectos materiales más significativos, ¿no? ¿Querés comenzar, Sandra? Sí, bueno, en realidad, en primer lugar, parecería como obvio en realidad pensar cuál es la relevancia o si tienen relevancia o no estos aspectos. En realidad todos estos aspectos, bueno, y hablando con un diseñador ni hablar, todos estos aspectos producen sentido, ¿no? Sentido que tiene que ver con la lectura, sentido que tiene que ver con la manipulación después de ese objeto, con las lecturas en realidad que habilita, o con los usos que habilita también ese objeto. Pero no solamente eso, en realidad, si bien me parece que obviamente en este congreso estamos escuchando muchísimos trabajos muy interesantes que hablan digamos, de los discursos, de los debates que se producen en las revistas, de los debates intelectuales, o sea, de los sujetos que interactúan también en las revistas, todo esto, o las iconografías representadas incluso, ¿no? como imágenes, ¿no? En algunas de estas publicaciones. Pero todo esto está anclado en un soporte físico, ¿no? Obvio, parece como obvio, pero en realidad por momentos no lo es tanto, ¿no? Porque hay particularidades de ese soporte físico que a veces son muy difíciles pasarlos a la interpretación, ¿no? A veces ese soporte físico está dado o parecería como transparente justamente, y lo que a mí me parece interesante es como poder ver esa opacidad, ¿no? De ese soporte físico, o sea, qué es lo que tiene ese soporte físico que nos puede brindar elementos para interpretar, ¿no? O para entender los usos y las prácticas de lectura a partir, o lo que habilita esos objetos impresos, ¿no? Lo que habilita a la lectura y al uso. Entonces, bueno, hay autores que hablan de la forma de las noticias, ¿no? Entonces, que está integrada por muchos aspectos, obviamente, esta forma de las noticias, pero particularmente en las publicaciones periódicas. Enrique hablaba del tema de la identidad, que me parece muy interesante, pero también en la prensa diaria, ¿no? Aparecen estos aspectos físicos, estas cualidades
de mezcla, las revistas de miscelánea, ¿no? Que tienen las revistas, estas formas gráficas, estos géneros discursivos y formas gráficas tan distintas, ¿no? Me parece que eso es una particularidad importante de las revistas. Por supuesto, no de todas, algunas que podrán tener un carácter más homogéneo, pero en general tienen estas particularidades de fragmentación o de que habilita una lectura fragmentada. Entonces, y bueno, que esta particularidad, que como decía Enrique, la revista y la publicación periódica ilustrada particularmente es un invento del siglo XIX, y es algo que se continúa durante el siglo XIX y durante el siglo XX, bueno, y el siglo XXI también, por supuesto. Pero este tipo de objeto hizo posible, me parece, un determinado público, generó un modo de lectura también particular, un modo de uso particular. Entonces, bueno, y esta relación entre imagen y texto, que como Enrique decía, es un aspecto tan particular, y es tan diverso también, ¿no? Donde que el texto, las relaciones entre texto e imagen, como a veces la imagen comanda el texto en realidad ilustra. Bueno, hay tantas diversidad en realidad de posibilidades y de resultados que, bueno, como quizás como tipos de revistas hay, la verdad que esto es muy, muy, muy amplio. Y si bien en realidad podríamos decir como que el impreso ilustrado obviamente existe desde los tiempos de la imprenta, incluso uno se puede remitir a una genealogía incluso anterior, ¿no? del manuscrito ilustrado por ahí, pero bueno, volviendo a esto, la revista ilustrada es un invento del siglo XX, y con estas particularidades, ¿no? Con esta fragmentación, con estas particularidades que tiene este tipo de objeto, ¿no? Y esas particularidades y esos elementos tienen un sentido, ¿no? Y tienen una situación histórica y cultural específica también, ¿no? Funciona también para una situación histórica y cultural específica. Entonces, estos modos de lectura, estos gestos físicos, ¿no? Y estos usos situados, en realidad, son los aspectos quizás, ¿no? entre muchos otros, ¿no? Pero son aspectos muy salientes de esta posibilidad de análisis, ¿no? Que lo da tanto de las ilustraciones. Me parece que las ilustraciones, las fotografías, algunos aspectos de la representación son muy importantes como para entender o entrar también a ese mundo, ¿no? de estas visualidades de las revistas, ¿no? Como también, bueno, como dice Mike Val, ¿quién mira qué? ¿No? Lo que las revistas visibilizan, invisibilizan, todo lo que incluso estuvimos escuchando también bastante en algunas ponencias, las cuestiones de género, raza o clase, ¿no? que aparecen o que aparecen en algunas de las imágenes, ¿no? Como esta relación muy directa con la vida cotidiana, como decía Enrique, la revista es un objeto moderno, ¿no? Que tiene que ver justamente con la revista como que representa por un lado la modernidad, pero a su vez es un objeto de la modernidad, ¿no? Es un objeto también performativo, ¿no? Que hace también al contexto moderno urbano, ¿no? La revista que circula, ¿no? De determinada manera en ese contexto. Entonces me parece, bueno, que todo esto, que la revista implica como mensajes culturales múltiples, ¿no? A veces contradictorios, ¿no? También heterogéneos, contradictorios, no, pero bueno, que esa es una de las maneras, obviamente, de pensar en estos sentidos que configura, bueno, este objeto impreso, ¿no? Me parece que eso, básicamente. Bien. ¿Me toca a mí? Sí. Vos decime, yo obedezco a la maestra de ceremonias. Bueno, No, adelante. no, es súper interesante esta noción de la materialidad, ¿no? Una cosa, yo creo que estoy de acuerdo con Sandra, lo epocal, ¿no? Las revistas son casi la época en un sentido duro del término, la época como corte, como momentum, ¿no? La revista tiene esa relación que quizás otros artefactos impresos no tienen de la misma manera, por lo menos la tuvo de una manera muy fuerte. O sea, por un lado, la rítmica periódica, pero también la época de la cual son emblemas, representan, quieren de alguna manera representar o instituyen, ¿no? Que yo
Jugendstil es un movimiento que saca su nombre del nombre de una revista, ¿no? De Jugend. O sea, influyó en darle nombre a todo un movimiento artístico, arquitectónico. O sea que evidentemente lo epocal es clave, ¿no? Pero yo creo también desde el punto de vista del diseño que la materia de las revistas opera en dos niveles. El de la materia física, ¿no? Papel, tinta, etc. Y el de la materia sígnica, ¿no? Porque en realidad esa materia está totalmente puesta en clave sígnica, en el sentido que también pasa con el periódico tradicional, ¿no? Digamos, toda su materialidad en general está al servicio de una performance en el plano simbólico lo más completa posible. Y será una paradoja que a mí siempre me ha fascinado, que es, lo podemos llamar la paradoja de los materiales caros y el diseño barato, y viceversa, ¿no? Digamos, en la historia de las revistas, se da a veces que hay una decisión de usar papel muy caro, con mucho gramaje, si puede ser ilustración mejor, que brille, ¿no? Tapas de gramaje aún mayor, etcétera, etcétera, una impresión a 4 colores, todo tipo de fotografías y demás, y es probable que a lo mejor nos encontremos en algunas de esas publicaciones con un diseño bastante barato en el sentido doble. No muy bueno, no muy interesante, pero también diseñadores a los cuales se les paga poco. Acá aparece también un tema que me parece interesante, que es la presencia del diseño y de los diseñadores y diseñadoras en estos procesos, ¿no? Que a medida que se van instituyendo, que el diseño esté instituido, nunca significó de movida que los diseñadores y diseñadoras estuvieran instituidos equivalentemente en lo que es la configuración de la revista, ¿no? De alguna manera, la idea del diagramador y demás persistió durante décadas, muchas décadas, demasiadas, y la idea de un diseño más proyectual, más como configuración profunda de eso fue vista más como un efecto de una estrategia editorial, algún tipo que sabía lo que quería, y los diseñadores operando como diagramadores, ¿no? Así que ahí hay algo interesante de esta paradoja, o también la paradoja materiales de dibujo, diseño estándar, pero también la otra cara, que es materiales económicos y diseño de alta calidad, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, con la lógica de la editorial Penguin, cuando sale al ruedo, digamos, en los 30, 40, todo de la segunda posguerra, con libros de pocket, se compraban en los kioscos, tenían el papel más barato del universo, digamos, y tenían un alto estándar de calidad de diseño en un programa de cubiertas, que las retomó Jan Schiho en algún momento, con interiores, el único color, un color aparecía en la cubierta, pero había un gran control tipográfico y demás, y de alguna manera estos libros, que eran como periódicos y aparecían periódicamente, cumplían con esta inversión de la paradoja, que era un material económico, y dicho por los propios historiadores de Penguin, todo el dinero estaba puesto, o la preocupación, en pagar diseño, no pagar materiales. Así que hay un tema interesante con la materialidad. En las revistas creo que se ve mucho, quizás por su condición de efímero. Yo tenía un diseñador con el que trabajé muchos años en la facultad, que trabajó desde el principio el origen de la revista Olé, la primera revista moderna o postmoderna, podemos decir, dedicada al deporte, ¿no? Estaba el gráfico y algunas otras, pero Olé fue una iniciativa que se hizo con la aparición de los catalanes, que un poco rediseñan toda la producción de Clarín, que en un momento tenía como 100 y pico de productos en escena. Y él llamaba a la revista Olé, que le ponían muchísimo amor para diseñarla, tenía una identidad que era naranja y verde, y tenía siempre una frase, ¿no? Que retomaba algo de un partido de fútbol, lo que fuera, había como un ingenio ahí. Lo llamaba diseño granja, dice, hoy es un objeto de diseño, mañana sirve para envolver huevos, ¿no? Lo llamaba diseño granja. Esta cosa atroz que 24 horas después, era un diario encima, todo ese material que había sido calibrado, ¿no? Con gente hiper obsesiva, se convertía en otra cosa, ¿no? Y también pensaba en las revistas de arquitectura, por ejemplo, que es un capítulo muy interesante, de revistas muy presentes hoy día, que tienen un valor simbólico fortísimo, ¿no? En Argentina, bueno, Suma, por supuesto, pero también Plot y alguna otra, pero sobre todo que una continuidad, pero también un rediseñarse cada tanto para seguir ocupando un lugar importante, donde es una revista destinada no al público en general, sino más bien a los propios profesionales,
pero a la vez los profesionales la usan para enterarse de algunas cosas, pero también para poder mostrarle a un posible cliente algunas referencias, y la revista tiene que tener muchísimo valor en términos de diseño, tintas especiales, etc. De hecho, Suma es una revista que está asociada del principio con la imprenta mundial. Ahí tenemos una publicación periódica que está totalmente asociada con imprenta, ¿no? Lo cual esa asociación, esa alianza le permitió reciclarse en términos de calidad impresa muchas veces. Y una cosa más que me parece interesante es lo que en diseño llamamos lecturabilidad, ¿no? Que es un poco distinto de la legibilidad, es una traducción de readability, ¿no? Legibility, readability, o sea, la legibilidad es un tema interesante, ha habido varios, Richaudeau y varios franceses que estudiaron bastante la cosa científica de la legibilidad, con no demasiado éxito en términos de poder fijar una pauta así universal y absoluta. Más bien ese es un sueño moderno, pero funcionalista, que no se terminó de verificar, por eso una gran tipógrafa americana decía, se lee mejor lo que se lee más a menudo. Esa definición era... Entonces yo conocí a una señora alemana que leyó una novela de 800 páginas en letra gótica, cuerpo 11, a los 90 años, y para ella era como leer, era la legibilidad perfecta. Yo no podía ni saber de qué trataba, porque tampoco sé alemán, una aclaración, pero no podía decodificar los signos. Bueno, me parece interesante la lecturabilidad como un concepto superador, que tiene que ver con el abordaje, ¿no? Con la aptitud para ser leído de algo, ¿no? Y eso no, es algo que desborda la decisión tipográfica o de la familia fuente o lo que sea, sino que tiene que ver con una cosa más holística, ¿no? De la cantidad de señales que un artefacto impreso como una revista o propone, ofrece, promete, ¿no? Y tengo una anécdota interesante de un diseñador gráfico que fue muy famoso en los 90, David Carson, que era surfer, es surfer y después diseñador, ¿no? Y se dedicó al diseño porque se puso a hacer una revista de surf, un tipo de California, tuvo mucha fama, escribieron un par de libros, uno famoso, The End of Print, El fin de lo impreso, un libro que armó un teórico americano llamado Louis Blackwell, y él vino un par de veces acá, y una vez contó un proyecto que me interesó particularmente, era un proyecto de revista que después no se hizo. Tenía que inventar una revista de cero, ¿no? Como concepto de diseño. Y entonces se puso a mirar, estaba viajando en el subte, no sé, bueno, la anécdota, no importa si es verdad, él inventó esta anécdota, cómo se le ocurrió. Lo interesante es el concepto. Decía, ¿cómo se lee una revista en términos materiales, en términos ápticos, manuales, físicos, ¿no? Y si ustedes piensan, las revistas suelen tener índices, ¿no? Tiene índice como de un libro. ¿Quién mira el índice de una revista? Nadie, ¿no? ¿Quién ojea una revista como quien ojea un libro? Casi nadie, en una peluquería. ¿No? Dice, las revistas, no sé si se va a ver, pero se miran así, ¿no? Decía browsing, ¿no? Se browsean, se ojean como del medio, uno hace así, a ver, oh, me interesa esta nota, me quedo con aquella cosa. Entonces él había hecho una propuesta de diseño que era muy linda, en el cual toda la información sobre las notas estaba, los titulares de las notas y demás, funcionaban sobre el margen derecho, sobre el canto de la revista. Por lo tanto, si vos hacías así, te podías encontrar con la nota que te interesaba, para salir un poco del esquema, ¿no? Apertura de nota, ¿no? Doble página o página par, lo que fuere. Bueno, me parecía muy interesante porque ahí aparece esto que también mencionaba Sandra, del usuario, ¿no? Hay una manera de usar las revistas, que evidentemente es completamente diferente de la manera de usar libros u otros artefactos. Y mencioné las peluquerías por un tema antropológico, pero digo, esas revistas que, por ejemplo, lo que cuentan ya no importa, digamos, ¿no? Casi todo lo que cuentan no importa. La revista de todos modos es ojeada por algunos motivos. Hay una materialidad ahí persistente y una forma de usar que me parece que tiene que ver con los usuarios, lectores o ojeadores de revistas y sus prácticas, que evidentemente tiene mucho que ver con lo que pasa en esa materialidad sígnica, digamos, ¿no? Que desborda bastante el mero papel, y que tiene que ver con la manera en que nos articulamos con él, que nos ponemos en relación. Eso me parece que es un dato de la materialidad de la revista y la materialidad corporal y perceptiva, ¿no? Esas dos entran en un juego bastante rico. Bien, bien, muy interesante, y me quedé con algo que es cierto: cuando uno
abre a un espectro más amplio de revistas y hablabas de lo efímero del uso de las revistas, ¿no? Sí, sí. Y nada, pensando en esto también, y otra vez yendo hacia el periodo de mis investigaciones, pensaba, bueno, cuando se hicieron aquellas revistas de la vanguardia que todos recordamos, por supuesto Arturo, pero también algunas Madí o algunas de las de Vigo en La Plata, ¿no? Que tenían calados, que tenían imágenes, ¿no es cierto?, montadas, imágenes recortadas y montadas en la revista, y que bueno, hacían de eso un objeto no tan efímero ya desde el mismo origen, ¿no? Atesorable, atesorable, digamos, ¿no? Exacto, estaban como y bueno, y que fue lo que fueron finalmente. No sé si pensaron en Arturo en ese momento que iba a tener la trascendencia que llegó a tener, pero bueno, también las revistas Madí están hechas en este sentido y también están hablando mucho, incluso desde la propia diagramación, ¿no? De esta búsqueda. Yo recuerdo que algunas de las Madí interrumpen la caja, ¿no? El rectángulo de la caja está interrumpido en forma diagonal y bueno, y eso se seguía también en algunas otras de los 50. Creo que todos los años 50 fueron años bastante experimentales desde ese punto de vista, ¿no? No, totalmente. Sí, sí, estoy pensando que esas experimentaciones después estallan, era un poco, lo tenía pensado para la tercera pregunta, pero estallan un poco con la edición digital, ¿no? Con la autoedición. Es decir, yo creo que Entonces los hay... 50, 60 fueron, claro, Sí, fueron sí. un lugar de experimentación conceptual, con herramientas que no estaban demasiado preparadas para eso. Por eso era tan interesante la experimentación, era un poco contra natura, digamos, ¿no? Y de golpe uno vuelve a encontrar eso, pero funcionando en la propia herramienta de diseño, ¿no? Que es un cambio gigantesco en las posibilidades. Y esta fragmentación que también decía Sandra hace un rato es clave, ¿no? La revista como un objeto fragmentario en un punto, pero también la posibilidad de fragmentar internamente porque hay decisiones de puesta en página, sobre todo en las revistas donde el contenido, que un poco tiene que ver con la tercera pregunta, pero ese contenido, la revista es un emblema, digamos, de un posicionamiento artístico, teórico, conceptual. Bueno, ahí sí, evidentemente la revista adquiere esta forma que toma como puesta en página y demás, es totalmente relevante, ya no es pragmática, es totalmente programática y, digamos así, absolutamente deliberada en su idea de hacer visible eso, ¿no? Porque hay que hacerlo visible en una teoría que se hace visible en el plano de un texto diseñado, ¿no? Un poco pasa por ahí. Sí, bueno. Una Sí. cuestión, no, que en realidad en relación con dos cosas que decía Enrique, no, una cuestión con respecto a la legibilidad o la lecturabilidad. Recuerdo siempre cuando decíamos, bueno, la romana reemplazó la letra gótica porque era más legible. Y en realidad, ¿legible para quién? ¿No? Cuando en realidad es una cuestión cultural, básicamente, Totalmente. el tema de la legibilidad. Entonces me parece interesante este reemplazo por el concepto de lecturabilidad, que incluye, me imagino, otras cuestiones, otros hábitos y otras cuestiones culturales y competencias culturales que pasan por otros lados también. Exactamente. No, y otra cosa con respecto a lo que decía del diseño granja, ¿no? En realidad cuando por ahí algunos de estos objetos efímeros después se vuelven coleccionables por diversos motivos absolutos y que en realidad muchas veces determinados objetos que no tienen quizás ese empeño o ese cuidado en el diseño, quizás en realidad también por distintos motivos se vuelven coleccionables y se guardan y aparecen colecciones de determinados objetos efímeros que quizás no hayan tenido en realidad un valor en su momento, un valor estético. Pero por algún motivo después finalmente, bueno, aparecen en colecciones, bueno, por otras cosas. Bien, entonces, como en realidad esta pregunta venía un poco encabalgada y por eso también salen un poco las respuestas. Digo, la idea era pensar de qué modo estas formas y materialidades pueden vincularse
con los sentidos, los contenidos, las representaciones discursivas de cada publicación, ¿no? Un poco lo que Enrique comenzó a esbozar, pero bueno, si querés tomarla, Sandra, y la seguimos desarrollando. Perfecto. Bueno, yo en principio creo que eso es una de las cuestiones quizás más problemáticas, ¿no? Por lo menos cuando uno está analizando, estudiando, interpretando las revistas, aparece como esto, una cuestión problemática. Una cuestión que a mí siempre me resultó de alguna manera misteriosa, que Enrique la mencionó al principio, es el sentido de las tipografías o de las selecciones tipográficas. De alguna manera una respuesta dio que, bueno, que a veces se elige, hay un sentido pragmático, ¿no?, en la elección de las tipografías, pero siempre me pareció que había algo muy misterioso en esto de cuál es el sentido, ¿no?, de las distintas tipografías. Eso siempre me pareció muy interesante. Pero bueno, hay algunas huellas en realidad que uno, siguiendo a determinados historiadores, bueno, a Roger Chartier, que toma del bibliógrafo Donald Mackenzie, bueno, y otros historiadores del libro, donde en realidad ellos mencionan, o por lo menos hacen una historización de lo que serían los cambios formales, tecnológicos, culturales, ¿no?, que van dando lugar a estas modificaciones en realidad en los objetos impresos en sí, y distintas modalidades de uso, ¿no?, de esos impresos, que van cambiando también el sentido, ¿no? Cuando a veces cuando dicen, bueno, una Biblia, ¿no?, cuando una cosa es una Biblia, ¿no?, que tiene un formato en folio, que tiene una encuadernación con oro y piedras preciosas bueno, y hojas y pergaminos purpurados y súper ilustrados, así como con una preciosidad, bueno, que parece que tiene que ver con los tesoros, ¿no?, de la iglesia. Entonces, una cosa es ese tipo de objeto y otra cosa es una Biblia en papel Biblia, ¿no?, que en realidad circula de otra manera. Entonces, por más que el texto sea exactamente el mismo, en realidad el objeto y ya la predisposición hacia el uso cambia completamente. Entonces, bueno, en este sentido, por ahí pensar en algunos ejemplos vinculados con, bueno, con algunas revistas, ¿no?, que yo estudié, que yo trabajé. Por ejemplo, cuando aparecen en las revistas las cubiertas ilustradas, ¿no?, que hablábamos antes, las cubiertas ilustradas, en el caso, bueno, podemos pensar el caso de Caras y Caretas, ¿no?, a fines del siglo XIX, principios del XX, y podemos pensar también en muchos otros casos. En ese caso, la cubierta ilustrada tiene que ver con que se mercantiliza el objeto, ¿no?, con que se mercantiliza en un determinado momento. La revista deja de ser un objeto que se adquiere por suscripción, que se compra por suscripción, y empieza a ser la venta callejera, ¿no? La venta callejera se generaliza. Entonces el objeto tiene que apelar al atractivo visual, tiene que mostrarse como mercancía, en realidad obviamente como muchas otras mercancías de otro tipo que intentan persuadir al comprador, bueno, a la compra, ¿no? Entonces la estructura en sí muestra esa mercantilización del objeto, como otros aspectos también dentro de la propia revista, no solamente la cubierta ilustrada. Pero también hay cuestiones tecnológicas que hacen que la cubierta ilustrada pueda ser ilustrada a color, ¿no? Y que es la aparición de la cromolitografía en su momento, o sea, la impresión a color, ¿no? Y hay determinadas tecnologías que permiten justamente todos esos desarrollos, ¿no? Que intervienen con esas transformaciones. Entonces, esos factores económicos, técnicos y culturales como que producen esa convergencia en este cambio que, por supuesto, en realidad que da otra información al lector, que da otras posibilidades de uso, ¿no? Siempre esta interacción entre estos procesos de producción, estos procesos que son intelectuales, pero también materiales, y cómo esto repercute en el lector. Y bueno, justamente en relación con las tecnologías, que es un tema que a mí me interesa particularmente, las tecnologías de producción de impresos, ¿no?, y de reproducción de imágenes particularmente, que es un aspecto muy puntual, digamos, en los posibles análisis que uno hace de las publicaciones periódicas, pero que producen un efecto visual muy particular, ¿no? Hay una autora que es Estelle Jassim, que ella dice que cada técnica, en realidad, cada distintos procedimientos de reproducción de imágenes, ¿no?, ya sea
una ilustración reproducida, un grabado, que tiene un trabajo manual mayor, o un fotograbado, o cualquier técnica fotomecánica, o sea, cualquier tipo de distintos procedimientos, en realidad son distintos entre sí, difieren entre sí porque permiten una mayor información visual, algunos, o una mayor expresión artística. Entonces, bueno, estas distintas modos de reproducción de las imágenes en realidad, bueno, producen distintos sentidos. Y en esto se puede pensar particularmente en la aparición de la fotografía, también en la generalización del uso de la fotografía en las publicaciones periódicas de fines del siglo XIX, principios del XX, cuando se generaliza el uso del fotograbado o el halftone o el medio tono, que en un primer momento, cuando la calidad todavía no era del todo así detallada, en realidad no permite la representación de grandes detalles. Si uno mira Caras y Caretas, en realidad esas fotografías de tan pequeño formato, en realidad no hay mucho detalle, no hay mucho, también tiene que ver con la calidad de la trama que usaban, o si la trama era mayor o más estrecha, entonces se permitía mayor calidad en la reproducción o menor, pero entonces para algunos contenidos se siguen usando ilustraciones, ¿no? Porque permite justamente la ilustración lineal, permite quizás como transmitir como algunos detalles mayores, ¿no? Entonces, bueno, esto es, o sea, la introducción de la fotografía, además, en realidad me parece que es un punto fundamental, sobre todo en las revistas de fines del 19, principios del 20, porque marca un cambio cultural significativo, comunicativo, ¿no? Muy importante en ese momento, porque no solamente se usaba aparte, como decía antes, en realidad no solamente la fotografía se usa para representar un suceso de actualidad, la vida cotidiana, la vida moderna, sino también que las propias revistas ilustradas con fotografías eran un signo de modernidad. Entonces en ese sentido la revista también se pone como, bueno, como que tiene su agencia, ¿no? La revista en ese sentido, que no solamente provee o brinda información de la vida contemporánea, sino que es parte de la vida contemporánea también, entonces del paisaje cultural, ¿no? de la modernidad, podríamos decir. Bueno, y hay otros ejemplos en realidad que podrían pensarse, analizarse. Ayer se hablaba mucho, en la mesa de ayer también del final del día, se hablaba de transnacionalización, ¿no? Y quizás en las imágenes de las revistas es justamente el ejemplo mayor, en realidad, donde se puede pensar la diversidad de soluciones en relación con estos tránsitos de imágenes, e imágenes que son producidas en Inglaterra, con clichés que se producen en Inglaterra, que se utilizan, una vez utilizados se venden, se difunden por todo el mundo, se copian, se recopian, se plagian, se reproducen 20.000 veces, tanto fotografías como grabados. Entonces este uso y reuso, a veces es incluso como tierno ver cómo las revistas locales le intentan dar un epígrafe o un discurso nacional a una imagen que se ve perfectamente, que está producida en cualquier otro lado. Entonces bueno, toda esa necesidad a veces de nacionalizar las imágenes, o de transformarlos, o de apropiarse, ¿no? Porque es un modo obviamente de apropiación de estas imágenes, pero este recorrido, estas imágenes, es muy interesante en realidad porque también da una suerte digamos, de estallido, ¿no? De lo que puede ser lo nacional, o de lo que puede ser incluso lo transnacional, porque en realidad, ¿qué significa finalmente eso? Entonces, bueno, esto me parece que este viaje, esta migración muy fuerte que hacen las imágenes, me parece que es un punto también interesante para analizar en las revistas, sobre todo en ciertas revistas, ¿no? Obviamente estamos hablando quizás de determinadas épocas y determinadas revistas, no sucede lo mismo, pero la movilidad de las imágenes es algo que es bastante generalizado. Y por otro lado, otra cuestión que me parece siempre muy interesante, que bueno, que lo mencionábamos también en un momento, que es esta yuxtaposición
de elementos, ¿no?, que tiene la revista, ¿no? Las imágenes que están rodeadas de imágenes publicitarias, por ejemplo, o de determinados contenidos, los diálogos que se dan entre las imágenes también, o por supuesto con textos, pero esta fragmentación y juxtaposición me parece que son como elementos muy característicos de estas publicaciones, y que por supuesto que tiene que ver con, bueno, con las formas materiales y los sentidos, ¿no?, a lo que iba la pregunta, ¿no? Pero me parece que estas particularidades son muy significativas en el momento de mirar una revista y de pensar una revista para algún análisis posible. Bueno, genial. No sé si Enrique querés agregar. O sí, tengo un par de cositas que a mí me parece que... 3 preguntas y quisiera que pudiéramos incluirlas en el debate final. Bueno, siempre comentar que, interesante lo que decía Sandra, que yo lo pondré una pregunta: ¿dónde se pone el gasto, ¿no?, con las revistas? O sea, la tapa a color, el interior no, una ilustración de golpe en el medio, pero no, ese es el gasto tecnológico. También el gasto de destreza, por ejemplo, es normal en las revistas argentinas, por ejemplo, que incurren en un Art Nouveau medio tardío, 1915, 1920, y más todavía están con un poco con el viejo estereotipo Art Nouveau, en Europa ya muy desaparecido, que hay un ilustrador que hace el arranque de una nota y después el texto está diagramado y armado con una tipografía totalmente neutra y ajena, digamos, a ese espíritu. Hay como una disociación interna que tiene que ver con los distintos actores. Y después, con respecto a las vinculaciones entre contenidos, sentidos, representaciones discursivas, simplemente como idea para dejar ahí picando, que yo creo que hay 3 maneras de entender a la revista desde el punto de vista del diseño. Uno sería, es un artefacto diseñado, es un artefacto impreso, y no hay manera de que no haya algún tipo de acción que podemos llamar diseño, entre comillas, paréntesis, barras, para poner eso, para configurarlo. Es un objeto indirecto, hay que prepararlo para que después se imprima. O sea, en ese sentido no puede no haberlo, pero esa sería la versión, si quiere, básica, ¿no? Después la idea de la revista como objeto de diseño, ¿no? Ahí aparece lo simbólico y la idea de que hay revistas que se enuncian a sí mismas como objetos de diseño editorial, diseño gráfico, ¿no? La revista en sí misma es un objeto de diseño, creo que algo de lo que mencionaba Cristina se vincula con eso, porque hay una decisión discursiva de enunciarlo como tal, ¿no? En ese sentido, es lo que un autor como Buchanan dice: la declaración del diseño, el diseño firma esto, ¿no? O sea, de alguna manera me declaro que este objeto es un objeto de diseño, en el sentido muy picante, filoso del término. Y después, el discurso, el diseño, que yo creo que tiene que ver con la configuración de lo que la revista emite, implica, y cómo da a la interpretación una particular manera de organizar, ¿no? La información, y de sesgar la propuesta comunicacional. Acá ya no es que la revista se convierta así en una especie de su propio fetiche, que hay casos, sino que la revista entiende, en su dimensión de diseño, entiende que hay que configurar de una manera muy particular el tipo de contenidos, el tipo de públicos y de audiencias. Entonces sería una tercera lectura del diseño en relación con las revistas, que es esta, si quiere, un poco más profunda, que es donde empezamos a encontrarnos con la naturaleza misma de acto diseñal. Yo tengo una anécdota, con esto termino. Hace muchos años estábamos muy fascinados con toda la movida del diseño de publicaciones a partir de lo digital. Me acuerdo que vi una revista que me fascinó, porque me parecía re moderna, me parecía una revista nueva, y averiguo, y estaba diseñada en Guatemala. Y tuve un shock, ¿sí? Porque, y voy a hacer una confesión etnocéntrica, yo podía admitir que fuera diseñada por un argentino, porque nosotros somos ciudadanos del mundo, pero me choqueó que fuera un guatemalteco. Y después dije, pero, ¿qué pasa con esto? Me encontré con un problema teórico ideológico muy interesante. Y hablando de lo que decía Sandra, la globalización de un modo de diseñar en pocos años, entre fines de los 80 y principios de los 90, fue absoluto, digamos. Una revista que venía de Centroamérica tenía el mismo aspecto de una revista diseñada en Londres. Y eso me parece que no eran ya los clichés o las situaciones, sino que era ya un modus operandi del diseño que era totalmente globalizado, ¿no? Bien, la verdad es que es un tema re interesante, ¿no? Y uno puede seguir
profundizando. A mí me quedó un poco esta idea de los tránsitos, pensando, llevándolo otra vez a mis queridas vanguardias estudiadas, pero en este caso pensando cómo fue el proyecto editorial de Torres García, que va encabalgando, ¿no? Cercle Carré con el mismo logo en círculo y cuadrado, con la misma idea de seguir con una diagramación que incluye los artículos en español y en francés, y cómo hacia el final del último número de Círculo y Cuadrado, él entonces, al transformar un poco el programa estético y el lugar en donde lo anclaba, hace un nuevo logo, que es una estructura con los símbolos. Círculo y Cuadrado se transforma de lo que era un círculo y cuadrado planteado desde el vocabulario del neoplasticismo, ¿no? Un círculo en un logo dibujado donde se ve la línea, ¿no es cierto? La sensibilidad de la línea, los símbolos también, y círculo y cuadrado pasa a ser, las palabras círculo y cuadrado dibujadas, como ellos después van a trasladar también a removedor. El logo va a ser dibujado, ¿no? La tipografía. Como un lettering, y después hay mucho, en la publicación esta, que fueron cinco volúmenes o 6 del universalismo constructivo, que él hace después ya en Montevideo, esas publicaciones cuadradas con la cubierta, con la letra el lettering de Torres García, que recupera este rasgo artesanal, este rasgo más primitivo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esa, ¿no? Con esa idea. Me parece buenísima la observación. Sí, total y absolutamente, al punto que después los discípulos continúan trabajando. El propio Antonio Pesino, que va a estar en los comienzos del diseño gráfico también, a través de la imprenta AS, él va a seguir dibujando publicidades, programas del Cineclub y demás. Así que bueno, nada, es un tema que nos daría como para seguir conversando, pero como les decía, tenemos 3 participaciones del público que quisiera trasladarle las 3 juntas, así ustedes toman la que les parece conveniente a cada quien. Por un lado, Mónica nos dice, ¿qué revistas actuales, contemporáneas, consideran son artefactos que rescatan la relación arte, diseño y materialidad? La otra intervención dice, ¿podrían mencionar estudios sobre revistas picarescas a comienzos del siglo XX hasta la década del 30 al menos? Su trabajo con la ilustración y la fotografía. Y una pregunta más, tenemos una más. Hacia finales del siglo XIX hay una proliferación de retratos pictóricos y literarios en las revistas. Se puede hablar de las primeras revistas culturales argentinas como galerías de personajes ilustres. Y también Silvia Zaita nos dice, ¿hay modos de reconstruir los vínculos internos entre ilustradores y periodistas o escritoras y escritores dentro de una publicación, teniendo en cuenta que la imagen puede resignificar la nota, la crónica, el cuento o el poema que leemos junto a esa imagen? Bueno, dice, supongo que es muy difícil, pero por las dudas lo pregunto. Bueno, quedan, y puedo repetir obviamente si les quedó, no les quedó claro alguna de ellas, pero tomen la que les parece a cada uno. Yo podría responderle a Silvia muy brevemente, creo que la pregunta de revistas actuales contemporáneas creo que se la dejo a Enrique, y estudios sobre revistas picarescas en realidad también podría responder brevemente. No, con respecto a lo que pregunta Silvia, en realidad son muy pocos en realidad las fuentes que nos indican estas relaciones, o sea, es algo que es muy interesante de relevarlo. En un principio hay fuentes que yo encontré con respecto a cartas de Quiroga, ¿no? Donde de alguna manera se da y se ve esta interacción que Quiroga dice, bueno, me encanta cómo dibuja Sirio,
como que se ve estas relaciones, por ejemplo, en algunos escritores en el espacio específico de las revistas. Es algo que se puede seguir indagando y se puede buscar, y me parece que justamente es un punto interesantísimo, porque es un punto en realidad donde se ve justamente esta interacción y de qué manera, bueno, qué pasa con, de qué manera o cuándo la ilustración en realidad precede al texto o cuándo es al revés. Y en el espacio de las revistas se da algo muy particular, que muchas veces, dado una determinada imagen o dado una fotografía, se pedía especialmente un texto para acompañar esa imagen, esa fotografía, o a veces, por supuesto, se daba al revés. Y a veces se daban como parejas estables, cuando en realidad un escritor y un ilustrador, o el escritor decía, bueno, este texto quiero que lo ilustre determinado, o por lo menos eso aparece en algunas fuentes, pero no hay mucho material, es cierto que no hay muchas fuentes que nos puedan indicar, bueno, exactamente cómo se daban estas relaciones, que debían ser absolutamente como plurales a veces, ¿no? Y azarosas también, o por vinculaciones de amistad, etcétera, o de gusto personal. Después, por otro lado, no sé bien a qué se refiere con revistas picarescas. No sé si son revistas satíricas, no sé si es eso particularmente, pero sí hay muchísima bibliografía de revistas de ese periodo, de revistas de tono erótico. La verdad que no lo sé exactamente, no lo sé, pero podríamos pensarlo y averiguarlo en estos días. Y hay una del siglo XIX, hay una proliferación de retratos pictóricos. ¿Se puede pensar como galería de personajes ilustres? Absolutamente, absolutamente. Sí, 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 bueno, justamente son personajes ilustres obviamente que tienen otras características, pero sí creo que es un tema importantísimo, un tema realmente, un tema como para investigar, justamente los retratos en las revistas. Sí, absolutamente que se puede pensar como galería. Bien, entonces, Enrique, Sí, sí, creo que yo estoy un poco alejado de las revistas contemporáneas. Pienso que las revistas de diseño, en el doble sentido, diseñadas y cuyo contenido es diseño, como revista AI o Form, siguen siendo espectacularmente referentes. Son revistas que para mí reúnen de una manera muy particular la potencia discursiva de su contenido, con la calidad de su diseño y de su posicionamiento. Hay una revista que a mí me gusta bastante, la vi un par de veces en la mano, pero no pude poseer algunos ejemplares, que es The Modernist. Es una revista que se dedica a, digamos, a una cuestión entre arquitectura y cuestión rural. Es muy interesante, es una revista angostita, que después tiene páginas que se despliegan como acordeones. Es una revista que me parece a mí como bastante interesante como especulación. Y otra que se llama Feels, con 4 Es, que trabaja temas táctiles. Lo que yo creo que claramente a la revista impresa le está pasando hoy, que un poco le pasa, cumple con la profecía de McLuhan, ¿no? Las tecnologías que son reemplazadas vuelven, regresan, ¿no? Reactivadas por otro lado, ¿no? La revista, me pasa a mí en la enseñanza, que una revista impresa para un alumno 2021 yo creo que está más lejos que un manuscrito iluminado del siglo XII, como mencionaba Sandro. Creo que el manuscrito iluminado le suena un poquito más. Cuando hablo de revistas y cuando, de hecho, llevamos cosas impresas, hay por un lado una gran avidez, pero la avidez por conocer algo exótico, absolutamente exótico, y como descubriendo algo, no recuperando, recordando, no hay memoria de eso, ¿no? Me parece que también lo que está pasando con lo impreso, con la revista en particular, es esto. Creo que las revistas que logran la ecuación de algo periódico pero no descartable, atesorable por su propio desarrollo de diseño, en general son revistas vinculadas a contenidos que están preocupados por el problema del diseño de su propio soporte. Me parece que ahí aparece eso, ¿no? Yo creo que pienso en el periplo de Emigré, una gran revista de diseño y de teoría del diseño. En 1984 nace con la aparición de la primera Mac, ¿no? Y el famoso corto de Ridley Scott, anti-IBM y anti-Gran Hermano, y termina en 2005. Esos 21 años, casi yo diría que son
el momento donde la revista producida, diseñada digitalmente, pero impresa, encuentra su nacimiento, auge y cierre, ¿no? Por algo cerraron la revista, Emigre siguió con otras cosas, pero no con esa publicación. Creo que las revistas más antiguas, pero también más duraderas, como iFormat, Wired, en algún momento son revistas que siguen siendo ricas en la experiencia de usuario, ¿no? Si podemos hablarlo de ese sentido, que no son reemplazadas fácilmente por una publicación digital, que de hecho cumple muchas veces de manera sobrada los objetivos de la publicación impresa, pero claramente hay una especulación con esa materialidad y ese atesoramiento y esa posesión del objeto que creo que todavía regresa. Y seguramente regresará un poquito más adelante, ¿no? Ahora que lo normal es digital, incluso a nivel de la publicación periódica, la revista vuelve. El diario ha sido casi totalmente asesinado por el diario digital, ¿no? Definitivamente, me pasó el otro día que estaba en un bar y de golpe había un diario papel. No me animaba a tocarlo por un tema de contagio, voy a decir la verdad, no tenía guantes. Pero hacía 2 años que yo no tocaba un diario papel, y me impactó muchísimo porque me parece que hay algo ahí muy particular de desaparición de algo y aparición de otra cosa. Bueno, sin duda con el mundo digital se abre otro mundo totalmente distinto, y para nosotros que nos apasiona esta materialidad, bueno, no lo podrá suplir nunca, pero bueno, creo que la mesa ha dejado muchos como temas para seguir conversando, para seguir pensando. Les agradezco muchísimo la participación. Y bueno, la dejamos acá, pero para continuarla en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Sandra. Gracias. Un placer. No, gracias, compartir. Enrique. En realidad fue muy interesante. Te seguiría preguntando un montón de cosas, pero bueno. Sabemos que te tenés que ir. Ahora, creo que recién ahora abrimos la revista, así que ahora habría que ponerse a ojear más. Exactamente. A A trabajar. Bueno, gracias. Gracias por la invitación y la... Gracias a vos. Bueno, continuaremos entonces mañana en las jornadas. Gracias. Gracias, hasta luego.